Hola amigos, de nuevo con todos ustedes en este programa Finanzas para Todos, con nuestros compañeros Miguel Campoy, hola, Javier Pinel. Hola, muy buenas. Venimos ya bien de invierno, empezamos de nuevo, que ya el está empezando a hacer frío. Ahí. Ya está empezando a hacer frío. Pero de lleno. Y vamos, ya sabéis que yo vengo de Jaén y hace menos que aquí, un par de grados menos, es decir, que soy unos privilegiados por el frío. 2 grados. Pues yo lo agradezco, después de tantísimo calor yo prefiero Sí, meterme en mi cama y arroparme. Mucho mejor que pasar calor ahí dentro. Sí. Bueno. Vamos a ver si hoy conseguimos interesar a todos ustedes con los temas que traemos. Yo para empezar hoy traigo algunas preguntas que nos envían nuestros espectadores. Y empezamos por una persona que me ha preguntado, me pregunta si las recomendaciones económicas que hemos hecho aquí en este programa funcionan. Y la verdad, ahora vamos a ver en un vídeo siguiente una recomendación que hicimos el 4 de marzo de este año, ya ha pasado un tiempo suficiente para comprobar si esa recomendación se ha materializado correctamente o ha sido un bluff. A continuación vamos a ver esta grabación. Puede ser. Voy a atreverme a mencionar algunos de los que se recomiendan con mayor fiabilidad. Son fondos que tienen una buena gestión consolidada en el pasado, tienen unos costes baratos para que no se coman las ganancias que están por venir. Voy a dejar 4 fondos, concretamente el ETF Stranger, el ETF Amundi, el Multifondo España y el Fidelity Iberia. Y ahora, a continuación, vamos a ver las rentabilidades de esos fondos que recomendábamos a fecha 4 de marzo, con fecha posterior, última fecha de 26 de noviembre, en la tabla siguiente. Como puede observarse, en esa tabla se ve que estos 4 fondos han tenido una media de rentabilidad entre el 25 y el 30% en 9 meses. 25 y 30% de subida en 9 meses. Aquí otros te dirán que son la hostia y que te pueden hacer ganar lo que no está escrito. Pero yo no te voy a vender la burra y te lo explico con 3 argumentos. El primero es que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Segundo, esa recomendación que hicimos en marzo no era mía, por supuesto, estaba sacada de portales financieros, de analistas fiables, y yo lo que hice fue simplemente recopilar y seleccionar esa información. Y tercero, y más importante, es que este periodo desde marzo hasta aquí ha coincidido con unos meses muy positivos en los mercados financieros a los que se referían esas inversiones. Si alguien intenta venderte que con un acierto que haya tenido históricamente te va a poder resolver la vida en un futuro, te está mintiendo. Eso no es cierto, no es así. Fíjate de las personas que te dan recomendaciones fiables, buenas, que a lo largo de un periodo histórico han mantenido una subida razonable. De cualquier forma, aquí vamos a seguir recopilando información para hacer recomendaciones fiables, a sabiendas de que la volatilidad del mercado pues, es lo que es y que hay que asumir algunos riesgos, aunque los riesgos que aquí vamos a asumir serán limitados. Segunda pregunta. Dice una persona, me he equivocado al enviar un Bizum a la persona equivocada. ¿Puedo cancelarlo y recuperar ese dinero? Un Bizum. La verdad es que las transferencias por Bizum son inmediatas y por lo general irrevocables y no tienen marcha atrás. En menos de 5 segundos, como bien sabes, el dinero pasa de tu cuenta a la del destinatario. Y eso hace imposible anular la transacción. Aunque, dependiendo de la situación, existen algunas alternativas, si es cierto que te has equivocado y te das cuenta del error pues rápidamente. La primera, la marca la lógica, ¿no? Ponte en contacto con el destinatario para explicarle el error y pedir que te lo devuelva, por ejemplo, también por Bizum, pero es evidente que eso depende ya de su buena voluntad. Incluso hay algunos bancos que ofrecen herramientas para revertir el Bizum, pero tiene que hacerlo el que lo recibe. Incluso puede que el banco sea el que inicie ese procedimiento, pero claro está, también depende de la voluntad del receptor. La segunda, si el importe es significativo y el destinatario se niega a devolverlo, pues hay que presentar una denuncia por apropiación indebida, y está claro que ese proceso pues ya va a ser complicado y poco rentable, eso es evidente. Por eso, cuando envíes un Bizum, asegúrate bien, antes de enviar el dinero, que el destinatario sea el correcto.
lo mismo que su teléfono. Y por supuesto la cantidad, que hay veces que sin darnos cuenta ponemos un 0 de más y se nos va la olla. Tercera pregunta. Necesito hacer una transferencia rápida, inmediata. ¿Cuánto puede tardar? La verdad es que las transferencias, depende, ¿eh? Si la transferencia es una transferencia estándar, o sea, una transferencia normal, tarda un día hábil. Si la hace antes de la hora de corte, que dependiendo del banco puede ser entre las 2 y las 6 de la tarde, pues llegaría al día hábil siguiente. Si la hace después de la hora de corte, pues el día siguiente del día siguiente. Por ejemplo, si la haces el lunes por la mañana, esa transferencia llega el martes. Pero si la haces el viernes por la tarde, la transferencia te va a llegar el lunes. Ahora, desde hace un par de meses, los bancos tienen la obligación de darte la opción de una transferencia inmediata, como un Bizum. Esa transferencia llega en varios segundos al otro banco, ya te digo, igual que el Bizum. Esto es gracias a la entrada en vigor de una normativa europea. Ahora, que el banco sí te la puede cobrar. Si el banco ya te cobraba por una transferencia normal, por la inmediata te puede cobrar como mucho lo mismo. Pero si el banco no te cobraba por una transferencia normal, por la inmediata tampoco te puede cobrar, ¿eh? Y incluso añade que algunos bancos te ponen alguna pega, pues como por ejemplo un límite máximo de dinero que no puedes traspasar. Pero que si necesitas una transferencia inmediata, pues ya te digo, puedes hacerlo con una transferencia inmediata desde el banco y costándote lo mismo que te cobran una transferencia normal en ese mismo banco. ¿De acuerdo? Bueno, amigos. Algunas, Sebastián, de la inmediata te dicen, te voy a cobrar 2,5 euros, si quieres dices sí, si no, no. Depende de la... Siempre y cuando... La financiera que yo tengo, cuando quiero hacer una inmediata me dice... Los bancos sí. Como dice, periódica o inmediata. Y me dice, si quieres inmediata es 2,5, no sé cuánto. Pero nunca te pueden cobrar más de lo que te cobran por una transferencia normal, según la normativa europea. Otra cosa es que el banco te haga alguna pirula y se salte la normativa, pero la normativa europea es lo que actualmente impera en el sistema bancario. Bueno, Miguel, ¿qué nos trae? Pues yo hoy voy a hablar de los nuevos derechos laborales que me pregunta la gente, de que se ha hablado tanto este año en la prensa, en algunos medios de televisión y eso, y hay 10 nuevos derechos laborales que se han aprobado o se han asentado en el 2025. El primero ha sido la reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral pasa de 40 a 37,5 horas y lógicamente pues se va, ojo, de 40 horas a 37,5 horas, pero cobrando lo mismo que con las 40. Es decir, entonces ahora mismo ya las empresas tienen que ponerse en funcionamiento, hacer acuerdos con los trabajadores para congeniar en eso y que no les repercuta económicamente. Es decir, tendrá que reestructurar horarios, reestructurar horas de entrada y horas de llegada, y eso ya está en funcionamiento. Después se aprobó en abril, pero que se empezó a cobrar con carácter retroactivo el salario mínimo interprofesional. Son 1.184 euros por 14 mensualidades. ¿Qué significa el 1.184 euros por 14 mensualidades? El salario mínimo interprofesional es el 60% del salario medio. Es decir, que para sacar el salario mínimo interprofesional han visto el 60% de lo que se cobra normalmente y lo han sacado, es decir, se queda en 1.184, eso, con 14 mensualidades. Eso hay que multiplicarlo, prorratearlo y se queda en otra cantidad. ¿Qué pasa? Que ningún convenio de trabajo de los que hay en el territorio español pueden ganar menos del salario mínimo interprofesional. Es decir, que si un trabajador, por la categoría que sea, peón, no sé qué, no sé cuánto, gana menos de eso, automáticamente la nómina del 1 de enero de 2025 hay que subírsela a 1.184 euros multiplicado por 14. ¿Qué quiere decir eso? Que lógicamente habrá que hacer una regulación de lo que se ha dejado de cotizar en caso de que te suban el salario mínimo interprofesional. Entonces hay que hacer, me imagino que se harán estudios y este tipo de cosas. Normalmente
los que hacen las nóminas, normalmente la empresa, la pequeña y mediana empresa, me refiriendo a Jaén, pues normalmente se la dejan a expertos laborales y lógicamente tienen que tener en cuenta que hay que hacer una complementaria para si efectivamente ha estado ganando menos que el salario mínimo interprofesional. Tercero, el derecho a la desconexión digital. Es decir, que ya no puede tu jefe llamarte el sábado por la mañana porque para preguntarte dónde está la nómina o para preguntarte esto, para preguntarte dónde está esto. Es decir, que eso ya está totalmente prohibido. Lógicamente se tendrán que establecer políticas y formas de trabajo, pero ya eso de que mi jefe me llamaba a mí el sábado por la mañana, que estaba yo en el Mercadona para preguntarme, no sé qué, eso ya está totalmente prohibido y puedo denunciar a la empresa. Si denuncio a la empresa ya sé a lo que me atengo, pero bueno, que sepáis que eso ya está totalmente prohibido. Después se está hablando de la reforma de indemnizaciones por despido, es decir, quieren poner los despidos que el empresario pague cantidades más altas. ¿Qué se pretende con eso? Que haya menos despidos. Entonces, por ejemplo, si hay concretamente en algunos sitios que si te echan del trabajo y no se pone de acuerdo en el CEMA en la primera vez que tú llevas al CEMA a una persona, si va a juicio le tienes que pagar una cantidad importante, bastante más. ¿Qué pasa con eso? Que lo que quieren es que no se colasen los juzgados con este tipo de procedimientos. Es decir, que se están de alguna forma, ya sabéis que antes era 45 días por año, ahora ya son 33 días por año, es decir, que los despidos están intentando endurecerlos más. Reforma del registro horario. El registro horario lo pusieron de alguna forma para que para que los trabajadores no trabajaran más que lo que dice el convenio, ¿no? Entonces pusieron una forma rudimentaria de llegar a firmar en una carta que tenía y tal y cual. Y ya como se han visto que eso se presta al fraude, porque hay veces que te obligan a firmar y este tipo de cosas, ya lo están poniendo digital. Ahora la palabra digital la utilizamos para todo, pero la están poniendo, pero no es que sea un tema digital, sino que está conectado con la inspección de trabajo. Directamente online. Directamente. O Entonces, sea, que están viendo... De momento que salta cualquier historia. ¿Qué pasa? Que tiene la empresa obligación también de formar a los trabajadores que no tengan la formación para trabajar con estos métodos, con estos sistemas de trabajo de informática, tienen obligación de formarlos con cursos de formación. ¿Qué más tenemos por aquí? Los cambios de permiso parental. Ya sabéis que antes eran 8 semanas y van a pasar de 16 a 20 semanas, ¿no? Por ahora, la única que están retribuidas son las 8 semanas. Para cuidar a hijos de menores de 8 años, sean adoptados o de cualquier tipo, y estamos en ese tema. Ya los 8 meses, las 8 semanas sí te las pagan, pero de 16 en 20 las puedes disfrutar desde que nace la persona que vas tú a custodiar hasta que cumple los 8 años. Y la puedes disfrutar 4 meses, el tiempo que tú quieras, pero reteado. Pero que sepas que hasta ahora no pagan nada más que 8 semanas. Se están intentando, y eso lo estoy viviendo yo, la adaptación de los contratos temporales. El gobierno no quiere que haya contratos temporales y lógicamente, ¿qué pasa con los contratos temporales? Porque la persona que tiene un contrato temporal pues no está a gusto, está en tensión, pendiente de que le cumple, que no le cumple. Entonces lo que se pretende de alguna forma es el bienestar del trabajador. Y entonces, como en nuestro caso, en Villacarrillo, que la recolección del olivar es una fuente de ingresos muy importante y se hace todos los años. Ya sabéis que el campo son estaciones, son trabajos periódicos. Entonces, lo que se está intentando que los trabajadores que hacen este tipo de trabajo pasen a ser fijos, discontinuos y tengan la tranquilidad de que los van a llamar el año que viene. Se te puede decir que lo que se pretende es acabar con la temporalidad. Después se refuerza el teletrabajo y lo regulan, es decir, que el teletrabajo que se puso de moda, que nosotros hemos hablado aquí mucho cuando el tema del COVID, pues se sigue trabajando, pero también dice la norma que se teletrabaje cuando sea
estrictamente necesario, porque la obligación del trabajador es ir a trabajar donde le pone el contrato, en tal sitio, es decir, que se va a trabajar el teletrabajo solo en los momentos que sea necesario y que sea aconsejable y que incluso sea mejor para el empresario, ¿no? Se está regulando. Problema que tiene esto, que cuando están trabajando fuera, pues el empresario tiene que adecuar las instalaciones donde va a trabajar. Si es en su casa, tiene que adecuar las instalaciones donde va a trabajar y proporcionarle los medios, las máquinas suficientes para desempeñar este trabajo, ¿no? La compensación, y lógicamente tiene que compensarle los gastos derivados. Los gastos antes eran, acá allí metíamos facturas de comer y todo eso, y ya no, ya, como sabe Javier, los gastos tienen que ser totalmente, y la mayoría de los gastos justificados, y la mayoría de los gastos cotizan a la Seguridad Social, que eso, visto desde el trabajador, es bueno para sus derivaciones de la Seguridad Social, de desempleo, de pensión y todo eso. Para el empresario se hace un poco más doloroso. Este tema, el tema que viene ahora, que es refuerzo de la protección ante las enfermedades profesionales, es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque esto ha estado dejado de la mano de Dios. Y se creó la ordenanza para que ciertas conductas de trabajo, ciertos accidentes de trabajo terminaran en enfermedad profesional, y con el aumento de tareas, con el aumento de productos que hay en el mercado, con las posturas que se hacen ahora se trabaja mucho con los ordenadores y hay problemas con la vista, hay problemas de depresión, hay un problema de que no teníamos antes cuando veníamos a trabajar, que íbamos a nuestra casa, hacíamos lo que teníamos que hacer. Ahora ya te ponen otros objetivos, y ahora el trabajo es mucho más complicado, y los que estamos aquí lo sabemos porque lo hemos vivido y lo estamos viviendo en primera persona. Entonces, es importante ahora, y lo tiene que tener en cuenta el empresario, pero el empresario tiene su herramienta, que es el servicio de prevención de riesgos laborales. Tiene que adaptar el puesto de trabajo al trabajador. Es decir, si es un puesto sentado delante de una pantalla, tiene que ponerlo a la distancia, poner la pantalla adecuada y este tipo de cosas. ¿Eso qué se hace? Pues ya sabéis que lo hemos dicho aquí varias veces, que el servicio de prevención, como el empresario se supone que de ese tema no lo lleva, porque no va a llevar todo, pues contrata el servicio de prevención. Entonces el servicio de prevención mira todos los puestos de trabajo que tiene la empresa y le da a cada uno lo que tiene que hacer. Previamente le tiene que hacer un reconocimiento médico, pasado por un médico de medicina del trabajo, y que tiene que decir si es apto para ese trabajo. Y bueno, un poco, ¿qué pasa? Que la Seguridad Social pues se va a comprometer a dar más cobertura en este tipo de enfermedades que solamente estaban destinados a las mutuas de accidentes de trabajo, que sabéis que son agrupaciones de empresas que se juntan para controlar, primero, que no haya accidentes, que ahí es cuando tiene que ir la prevención de riesgos laborales, y cuando hay accidentes, poner los medios necesarios para que el trabajador se cure, que se quede perfecto y se incorpore al puesto de trabajo. Y si por motivos que ajenos a nuestra voluntad tiene un accidente y no puede volver al puesto de trabajo, que se le busque la pensión adecuada para que por lo menos pueda vivir dignamente. ¿Qué pasa? Que las mutuas, lógicamente, tienen ahí una trampa, porque las mutuas de accidente de trabajo, cuando yo me doy de baja por accidente de trabajo, me están pagando a ellas. Porque yo, si estoy de baja por accidente de trabajo y no voy a trabajar, interrumpo la prestación, el contrato de trabajo, y ya pasa la Seguridad Social o las mutuas a trabajar. Me pagan, pero ¿qué pasa? Si como motivo de ese accidente de trabajo yo me quedo con una invalidez permanente total, que es el 55% de la base reguladora, y cuando llega a los 55 años el 75%, 12 pensiones, 12 pagas. ¿Qué pasa? Que ellos calculan, Miguel tiene 65 años y se va a morir con 90. Me he puesto más años, no quiero. Entonces ellos tienen que depositar mi pensión en la Seguridad Social. Es decir, que de los 65 a los 90 años, dice Miguel, gana 1.000 euros al mes. Pues hay tantos meses. Y lo tienen que depositar en la Seguridad Social. Y lógicamente la Seguridad Social me paga a mí,
pero porque previamente la mutua lo ha depositado. Cuando yo empecé a trabajar como director de una mutua, que era una mutua de Oviedo, pues había 263 y ahora hay 19, creo que quedan 19. Queda muy poco. Es decir, porque ya lógicamente cuando te dan un palo... Es cierto que las mutuas tienen también reasegurados los accidentes y este tipo de cosas, que no va a su arca, pero también es verdad que las mutuas están pasando un mal momento, porque cuando tú tienes una madre o un padre que tiene que cuidar a un hijo que tiene una enfermedad grave, puedes pedir permiso en el trabajo y le paga la mutua. Es decir, que las mutuas están haciendo ahora muchísimo desempeño que antes no hacía. Es decir, que las mutuas tendrán que buscar otro sistema de financiación, porque ahora se han hecho muy imprescindibles en el mercado laboral. Después, otra cosa que había, que también es importante que lo sepamos, que es que se creó un decreto en el que venían todas las enfermedades profesionales, pero ya se ha ampliado. Es decir, que ya no estaban las del amianto y ya se están creando enfermedades nuevas de postura ante el ordenador y todo eso, que antes no estaban contempladas como accidente de trabajo, como enfermedad profesional. Y me imagino que poco a poco se van intentando meter, pero lógicamente eso estaba un poco desamparado. Y me parece que no tengo más nada que decir, solamente que bueno, que los recursos humanos ahora mucha gente me pregunta: Miguel, hombre, tú que eres profesor de la universidad, a ver si conoces algo, que necesitamos una persona para hacerse cargo de los recursos humanos. Antes no había jefe de recursos humanos, no lo tenían. Yo el primer trabajo que tuve de jefe de recursos humanos fue en Canarias, en una empresa de plantas ornamentales y flores cortadas, y me obligaron a ponerme el traje y la corbata más que para echar gente. Eso no, recursos humanos es para ayudar a los trabajadores y ayudar a toda la gente, y que entre todos, pues lógicamente el empresario no tenga problemas en la producción ni en la convivencia diaria. Entonces, pues los recursos humanos es una profesión que va a tener futuro a raíz de estos cambios. Ayer, concretamente, una juez, estuve viendo un libro que ha presentado Juan Eslava, era de aquí, no, era de Arjona. Juan Eslava Galán es de Arjona. Y me encontré con una jueza, me dijo que a ver si a su chiquillo pues, podía de recursos humanos. Y es verdad que se están ahora haciendo muchas demandas de recursos humanos, porque el empresario tiene que adaptarse a la nueva normativa y lógicamente no lo pueden hacer solo. Es decir, se trata de trabajar en equipo. Y con esto termino, para que no me deis una bofetada. No, pero es muy interesante, interesante que la gente contado. y que el trabajador conozca, y los Sí, empresarios claro, también, que sí. conozcan la Me nueva... lo dicen que hable de esto. La nueva normativa, Sí. No es interesante, es que es necesario, imprescindible para muchos. Sí. Es muy de agradecer. Bueno, pues yo Sí. el tema que traigo hoy es el MEI. Ya hablamos alguna vez. ¿El qué? Ya hablamos alguna vez, lo que pasa es que como es chiquito y rebote parece que no tiene importancia, pero la tiene, y bastante, como ahora puedo exponer. El MEI es un mecanismo de equidad intergeneracional. Es una aportación que realizan tanto los trabajadores de forma obligatoria, no es voluntaria, como las empresas o autónomos. Esta aportación se realiza a través de descuentos en la nómina del trabajador y en la cotización de la seguridad social de las empresas. Es decir, que se detrae de los ingresos del trabajador y se carga en los seguros sociales por parte de la empresa o autónomo. Y la finalidad es cubrir futuras pensiones. Ahora lo desarrollo más, pero lo que quería decir en este punto es que esos porcentajes no forman parte de la base de cotización a efectos de tu futura jubilación. Es decir, tu base de cotización es la que es, ahora pagas un impuesto, el MEI, que se detrae, pero no forma parte de la base para el día en que te jubiles. ¿De acuerdo? Este mecanismo, el MEI, entró en vigor en el año 2023. En aquel momento el recargo total, la parte del trabajador más la parte del empresario, era de un 0,6% de la base de cotización.
En el año 2026 ese porcentaje se eleva al 0,9, es decir, sube 0,3 puntos. Y se reparte de la siguiente forma. El trabajador, por cuenta del trabajador, corre el 0,15%, donde antes era el 0,13%, y la empresa soporta el 0,75%, que antes era un 0,47%. Es lo que hace ese 0,9%. La finalidad de estas aportaciones es fortalecer el fondo de reserva de las pensiones, lo que comúnmente se conoce como la hucha de las pensiones. ¿Por qué sucede esto? También lo hemos hablado bastantes veces, si no unos a otros, que con la jubilación de la generación del baby boom, que abarca los años del 58 al 78, se produce una necesidad de fondos para las pensiones, que la cotización de los trabajadores que posteriormente existieron y los que existen actualmente no cubre para pagar esas pensiones. Si no se tomasen medidas, caeríamos en lo que alguna vez hemos oído todos, que es en la quiebra del sistema de pensiones. Se hablaría de que el sistema de pensiones entraría en quiebra. No habría dinero para pagarle a tanta gente, porque la pirámide poblacional por abajo no crece como debiera para mantener a los de arriba. De ahí es el nombre de equidad intergeneracional, que hasta el momento es el único mecanismo que se ha encontrado para cubrir la generación de los llamados boomers, los pertenecientes a la generación del baby boom, y que con su amplia base facilitó unas pensiones más justas y merecidas de nuestros mayores. Ahora todos los que formábamos parte de esa amplia base somos los que nos estamos jubilando y los que nos soportan son más pequeños. No podemos hablar de una pirámide invertida, pero podríamos entrar en quiebra. Si es que el tema es que vivimos más. Vivimos más, Que yo he somos contado, más. que yo he contado que me acuerdo que se murió el padre de un amigo mío con 65 años y no había pedido la jubilación y ya era mayor. Y ya era mayor. Y ahora se muere alguien con 79 años y dice, pues... ¿Tan pronto? Es verdad, es verdad. Que a lo que hay que añadir el crecimiento vegetativo. Claro, Y el claro, crecimiento claro. Me vegetativo. refiero Muy que importante, ahora, lógicamente, salvo la incorporación a la población española de trabajadores jóvenes de otros países, Claro. De otras nacionalidades. que gracias a los cuales se puede mantener también una parte de las cotizaciones necesarias Exacto. para mantener el sistema. hacer el trabajo que me hacía mi padre en Alemania. Este sistema de MEI, que como he dicho antes, es el único que hasta el momento se ha encontrado. Es que ahora mismo no hay otro. Es que no hay otro. Pues tiene además una proyección, desde luego una proyección con arreglo a cuál era la situación anterior y cuál es el posible desarrollo. Todo esto son estadísticas. Y las estadísticas te dicen cómo va a evolucionar. Adelanto, de momento, está establecido el crecimiento de ese IMEI, que no nos engañemos, el salario mínimo interprofesional subirá, el IMEI también. Claro. Las cotizaciones a la seguridad, eso por parte del trabajador, y en las cotizaciones de la seguridad social de la empresa, del autónomo, también pagará más. Luego se deducen los márgenes. Es cierto que hablar de un 0,13, un 0,60, un 0,9%, pues parece una insignificancia, pero hay que tenerlo en cuenta, Claro. porque no es el único coste que asumen tanto trabajadores como empresarios. Para el 2026, como digo, el trabajador corre con el 0,15, la empresa con el 0,75, el 0,90 del que hablaba antes. Para el 2027, el trabajador salta del 0,15 al 0,17, la empresa del 0,75 al 0,83, un total de un 1%. Para el 2028, el trabajador salta al 0,18 y la empresa al 0,92,
lo que supone un total del 1,10. Y para el 2029 y posteriores, el trabajador corre con el 0,20% de su base de cotización y la empresa con el 1% del total, con lo que nos encontramos con un incremento superior del 1,20 entre un año y otro. ¿Qué quiere decir esto? Si los sueldos no se mueven, si los sueldos, los brutos, no se mueven, habría una disminución en la nómina de final de mes. ¿Debido a qué? Al mecanismo de colaboración intergeneracional. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esa es en cuanto a seguridad social, qué es lo que le espera, qué es lo que nos espera en las nóminas y costes sociales para el 2026. Pero que tampoco el baby boom, es que fuimos los que contribuimos al crecimiento de España. Que ya empezamos con nóminas, es decir, que... Impuestos que no eran conocidos. Claro, es que ellos en España no pagaban ni las flores. Y la modernización del país, ¿no? La modernización del país. Esa es la palabra, la que y el soporte de todas las generaciones que, siendo anteriores a nosotros y habiendo pasado carencias, sí, han llegado a un punto en el que había que mantenerlo. A mí no me gustaría ver que ni mi padre, ni mis abuelos, ni el de nadie estuviesen viviendo dependiendo de la ayuda familiar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que... Bien. Bueno, yo creo que ha sido un programa denso hoy. Sí, ha sido muy denso y hoy no hemos playado. Sí, pero muy necesario, sí, claro necesario que sí. conocer este tipo de cuestiones. Bueno, pues la semana que viene más. Hasta pronto. Hasta pronto, señora. Adiós.